Bien, estimados y estimadas, le damos una cordial bienvenida a todas las personas presentes el día de hoy. Me presento, mi nombre es Ana María Reyes, soy coordinadora técnica del Centro Psicosocial José Luis Ises de Arce, perteneciente a la Escuela de Psicología de la Universidad del Biobío. Estamos aquí el día de hoy con un gran invitado, el doctor Cristian Tomás Torres. Él de profesión es médico cirujano en la Universidad de Chile, ginecólogo obstetra, sexólogo, terapeuta de parejas e individual, fundador, director general y docente de posgrado en el Centro de Estudios de la Sexualidad Chile, posgrado de Sexualidad y Afectividad USACH. Tiene varios postítulos nacionales e internacionales relacionados con psicoanálisis intersubjetivo. También es miembro de la Sociedad Chilena de Salud Mental, miembro de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual. Tiene varias participaciones, membresías, en medallas de distinción por su destacado trabajo en relación con las teorías del apego. También ha escrito varios libros, es autor y coautor de más de 5 libros, además de creador, fundador y director de distintos centros de estudios relacionados con psicoanálisis, con estudio de la sexualidad y del apego. Así que es un gran lujo tenerlo el día de hoy. Le agradecemos su generosa participación y contribución en estos eventos que tienen el objetivo de democratizar el conocimiento y de que todas las personas puedan comprender un poco estas hermosas teorías que nos ayudan a conocer más la vida y entendernos mejor entre los seres humanos. Así que sin dar más preámbulos, le voy a dar el pase al doctor Cristian Thomas para que salude a la comunidad y pueda hacer su presentación. Bueno, muchas gracias Ana María, muy amable. Un saludo a todos, a todas. Un placer poder compartir con ustedes y hacer esta labor de divulgación, de educación, de llevar ciertas notas, cierto conocimiento al hogar, a la oficina o donde ustedes estén. Y la idea es que finalmente ustedes puedan compartirlo, puedan reflexionarlo con la pareja, con los hijos, con las amistades. Eh, Estos dos temas que hemos unido a petición de Ana María, apego y sexualidades, son temas realmente enormes, son océanos enormes. Podríamos ser diplomados con cada uno de ellos, por lo tanto, me van a excusar que la presentación en ese sentido va a abarcar ciertas ideas, ciertos contenidos, porque es imposible que lo podamos abarcar todo. Sin embargo, aún así, creo que podemos dejar una buena idea acerca de lo que se trata y llevarles a ustedes el que tengan un lente nuevo para ver la realidad. Las teorías son lentes, lentes que nos permiten mirar lo que no estábamos viendo. Y desde ese punto de vista, entonces, eh, vamos a incorporar lentes, ojalá, para que les puedan servir en la vida familiar, personal, en el trabajo y en la vida toda. Así que, sin más, ya Ana María hizo la presentación y solamente quiero recalcar que desde donde yo hablo, que es fundamentalmente desde mi formación de médico, desde mi formación científica y de la formación que he ido teniendo en el área de la sexología, la sexología es una parte de la sexualidad, y evidentemente de la formación que he ido teniendo como psicoanalista a lo largo de mi vida. Vamos a hacer algunos capítulos de algunas ideas básicas, elementos básicos, para poder comprender algunas cosas. Yo me voy a detener cada cierto tiempo para que podamos compartir, hacer preguntas, clarificar puntos. Entonces, primera idea. La primera idea es que hace 4.800 millones de años aparece en el universo lo que hoy día llamamos Tierra, nuestro planeta. 4.800 millones de años. Y hace 3.800, 3.500 millones de años aparece aquello que llamamos vida, que ni siquiera lo podemos definir muy bien, pero sin embargo sabemos que los primeros orígenes de la vida están en esa friolera de tiempo atrás.
Y para que la vida se pueda sostener, tenemos un concepto que nos ayuda a entender muy bien lo que todos los organismos vivos, la vida, intenta hacer, que es adaptarse. Y por lo tanto, estamos todo el tiempo en una permanente adaptación. Y nosotros los seres humanos como seres vivos, estamos, aunque a veces no lo notemos, adaptándonos permanentemente a las distintas situaciones. Clave para poder adaptarnos es un concepto que llamamos homeostasis. La homeostasis, sin entrar a definirla en profundidad, me gustaría que simplemente se quedaran con la idea que es un intento de los organismos vivos por mantener el equilibrio. Un intento de los organismos vivos por mantener el equilibrio. Y estos son conceptos que empezaron en el 1800, siglo XIX, con algunos fisiólogos que empezaron a pensar en cómo era posible que los organismos mantuvieran un equilibrio interno y un equilibrio interno con el mundo externo. Y de allí empezó a surgir la idea de homeo, que significa constante, y estasis, que significa mantener. Entonces, mantener constante ciertas variables. Y esto es muy importante para poder entender el apego. Luego, hay un segundo concepto dentro de esta primera idea que les quiero plantear, que es la alostasis, es decir, cómo todos los organismos vivos, para mantener su equilibrio, necesitan tener distintos puntos de apoyo, distintos recursos para poder mantener ese equilibrio. Un organismo entre más recursos tenga, es decir, tenga más puntos de apoyo para mantener su equilibrio, va a tener una mucha mejor capacidad de adaptación y por lo tanto probablemente va a tener una probabilidad de sobrevivir de mucho mejor manera que aquellos organismos que tienen pocas o escasas formas de mantener el equilibrio. Esto es lo que llamamos alostasis, que viene de la palabra alos, que significa otro, y estasis, como les dije anteriormente, que es mantener el equilibrio. Entonces necesitamos otros puntos externos para mantener el equilibrio. Un tercer elemento que quiero que entendamos es este aporte de un antropólogo que se llama Adolf Portman, se llamaba, falleció, que en los años 70 acuñó el concepto de altricialidad secundaria. Y con este concepto, observando a las crías vivas, este antropólogo observó que los mamíferos y algunas aves nacen con lo que él llamó la altricialidad, es decir, con una enorme inmadurez y con mucha prematuridad. Y especialmente le llamó la atención la cría humana, que tiene más desventajas que la inmensa mayoría de los otros mamíferos. Es decir, la cría humana, el bebé, como lo llamamos nosotros, nace con una enorme, enorme inmadurez y nace prematuro. Eso significa que hemos tenido que cambiar los conceptos de gestación. Hasta hace algún tiempo atrás se sostenía que la gestación duraba 9 meses, 9 meses dentro del vientre de la madre. Sin embargo, hoy día estamos pensando que la gestación requiere mucho más tiempo que los 9 meses. Algunos investigadores dicen 18 meses, otros dicen 20 meses, otros dicen 24 meses. No hay un consenso, pero sí hay consenso en que 9 meses es imposible entender la gestación de la cría humana en ese periodo restringido de tiempo. Y por lo tanto, hoy día se entiende que la cría humana se gesta 9 meses dentro del vientre, luego viene el parto, que por razones anatómicas, si el bebé sigue creciendo, es imposible que salga por el canal de parto, y por razones metabólicas, se produce un colapso del metabolismo de la madre cuando está cercana a los 9 meses, 9 meses y tanto,
y no tiene cómo seguir manteniendo el crecimiento del bebé. De hecho, muchas madres empiezan a tener esa falla antes y es lo que llamamos una falla en la unidad feto-placentaria, lo que lleva al retardo del crecimiento intrauterino del feto. Es decir, el bebé en vez de crecer, empieza a quedarse en su peso, achicarse, perder peso, enflaquecer, porque la madre y la placenta no logran mantener al bebé creciendo. Ese colapso se produce en todas las mujeres, cercano a los 9 meses. Y entonces el bebé tiene que salir, pero salir no significa que está listo. Por el contrario, va a requerir un tiempo más afuera. 9, 10, 12 meses podemos llegar a un acuerdo, pero por lo menos no los 9 meses que se pensaba como gestación. Y esto es muy importante pensando en las políticas públicas, por ejemplo. ¿Por qué razón entonces un postnatal dura 6 meses o incluso un poco menos de 6 meses? Probablemente porque el legislador no sabe de esto o más bien ha preferido privilegiar el bolsillo de los padres, el bolsillo de los empresarios, el bolsillo del Estado y no el desarrollo de los bebés. El postnatal no está pensado en el bebé, está pensado fundamentalmente en el sistema madre-padre, en el sistema económico, pero no en el bebé. Si hubiésemos pensado en el bebé, tendríamos que haber ido a buscar cuál es el tiempo que toma gestar un bebé y hacer leyes de acuerdo a eso. Entonces, nosotros, las crías humanas, nacemos con altricialidad. Y para poder sobrevivir desde el momento que nacemos, requerimos una ayuda externa que se hace absolutamente imprescindible y necesaria. Sin esa ayuda no vamos a sobrevivir. Y para eso, entonces, las crías humanas traen heredados ciertos sistemas que van a poner en marcha, en desarrollo, para poder lidiar con esa enorme desventaja que traemos como seres humanos. Lo que es clave en esto es lo que llamamos la regulación del afecto. Es decir, al bebé va a haber que ayudarlo a regular el afecto. Y cuando entendemos lo que significa la regulación del afecto, vamos a entender lo que es el desarrollo de un ser humano, vamos a entender lo que significa la organización sana, vamos a entender lo que significa la patología en la organización y nos va a permitir trabajar terapéuticamente, no solo con los niños, las niñas, los infantes, los adolescentes, sino también con los adultos. Por lo tanto, entender todos estos conceptos es de enorme, enorme importancia. De manera entonces que si me van entendiendo, tenemos dos polos. Por un lado, en un polo, el bebé con sus enormes, enormes desregulaciones permanentes y por lo tanto, para poder calmar esas desregulaciones va a tener una dependencia absoluta al otro polo que son los cuidadores. Y este polo de los cuidadores va a tener que dedicarse a regular todas las desregulaciones del bebé y para eso va a tener que tener una disponibilidad tanto en lo físico, o sea, estar cerca del bebé, estar permanentemente atento al bebé, y además va a tener que tener una disponibilidad emocional. Es decir, tiene que estar abierto o abierta a tratar de entender qué es lo que un bebé está manifestando con el grito, con el llanto, con la gestualidad, con los movimientos, etcétera. Entonces vamos entendiendo que el bebé humano nace con necesidades absolutas y que no tiene capacidad para satisfacerlas. Hay un micrófono que está abierto.
No sé si Ana María podrías silenciarme, Ok, lo revisaré inmediatamente. por favor. Ah, Eh, llega Cristo la huevera, llega nunca la huevera, llega nunca la huevera. Listo. Perfecto. Entonces, este bebé humano nace con enormes necesidades, necesita adultos responsables, maduros, que sean capaces de atender a estas necesidades y va a tener que, dado que no tiene ninguna capacidad de autorregularse, va a tener que funcionar básicamente con el sistema de regulación que tengan estos adultos cuidadores del bebé. Esa es la clave para entender esto. ¿Quiénes son quienes van a cuidar, a organizar y van a regular este bebé? Bueno, en el 90 y tanto% de los casos, papá, mamá. Sabemos que hay papá, papá, mamá, mamá. Sabemos que puede haber un papá solo, una mamá solo, pero en el 80 y tantos% hay en general en el inicio una pareja y la mayor parte de esas parejas son heterosexuales. Por eso que pongo un papá y una mamá. Pero estos son los organizadores y los reguladores de las necesidades de este bebé. Esas son las primeras ideas. Segunda idea, para poder comprender lo que vamos a conversar hoy día. Los invito a un experimento para ello. Muy simple. Construyamos dos gallineros. Un gallinero a la derecha, en donde vamos a poner un gallo, unas gallinas, y vamos a poner a un gatito recién nacido. Vamos a cerrar ese gallinero y vamos a ir al gallinero de la izquierda, donde hemos puesto un gallo, unas gallinas y un bebé humano recién nacido. Cerramos la puerta y vamos a volver unos años después a ver qué pasó con el gatito que dejamos allí y a ver qué pasó con el bebé humano que dejamos allí. Vamos a ir entonces al gallinero de la derecha, donde habíamos dejado al gatito. Vamos a abrir la puerta y nos vamos a encontrar con un gato que camina como gato, que se mueve como gato, que maulla como un gato, que tiene los montones de posiciones tapaditos con arena, probablemente ya se comió todas las gallinas y todos los gallos, pero no importa, un gato, inconfundiblemente un gato. Entonces, llenos de curiosidad, vamos a ir al gallinero de la izquierda, donde habíamos dejado a nuestro bebé humano, y nos vamos a encontrar con un ser, llamémoslo así, que camina en cuatro patas, que nos mira con la mirada perdida, que emite sonidos guturales, que está orinado entero, que está defecado entero, que está sucio, maloliente. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué ocurrió con el bebé humano que dejamos ahí? Y aún más, preguntarnos entonces, ¿qué es lo humano? ¿Qué fuerzas se manifiestan para desarrollar lo humano? Y si pensamos un poco en este experimento, lo que quiero decirles con esto es que el ser humano no existe. Es decir, que el ser humano se construye, lo que entendemos por ser humano, se construye en el entorno, se construye con las personas que están alrededor del bebé humano. En otras palabras, ser humano, ser humano, es un invento. Y es un invento que cada uno de nosotros lo ha vivido en carne propia, lo ha vivido en el entorno que hemos tenido. De manera entonces que cuando pensamos en estos niños que están allí, niñas, ¿cierto? Que tiene dos papás, que tiene dos mamás, o que tiene un papá y una mamá,
Lo que tendríamos que decir es que ninguno de ellos va a ser igual al otro, porque siempre tenemos la idea que todos somos iguales, y esa es una falacia, una mentira. Ninguno de nosotros es igual al otro. Sí, tenemos ciertas características comunes, sobre todo características físicas que están determinadas por nuestro ADN, pero lo que llamamos ser humano no está determinado por el ADN. Está determinado por el entorno donde vamos a crecer, donde vamos a vivir. Todos, todos y todas somos invento de nuestras familias. Entonces, cuando tenemos una familia laica, cuando tenemos una familia estrictamente religiosa, cuando tenemos una familia conservadora, cuando tenemos una familia progresista, cuando tenemos una familia musulmana, cuando tenemos una familia mormona, cuando tenemos una familia absolutamente arreligiosa, el resultado van a ser hijos muy distintos unos con otros, y esos hijos en comparación con otros hijos e hijas. Y esto es clave para poder entendernos como seres humanos, que lo que nos caracteriza es la diversidad y la diferencia. Si entendemos esto, podemos entender la diversidad enorme de sociedades y de culturas, de formas de ser humano, y que a veces en Occidente, sobre todo, tratamos de homologar al ser humano como somos nosotros los occidentales. Entonces, tratamos de contagiarlos con nuestra idea, tratamos de imponerle nuestra idea, tratamos de forzar llevándolos a nuestras ideas, sin entender las idiosincrasias, sin entender las sociedades que cada grupo humano ha formado, que cada cultura ha formado. Entonces, una conclusión en este segundo elemento que les quería entender es que todo y todas somos distintos y al mismo tiempo somos tan similares, y sin embargo no hay dos iguales. Podemos parecernos físicamente, podemos tener incluso un hermano o hermana gemela y ser casi idénticos físicamente, y sin embargo vamos a ser tan distintos al mismo tiempo. Y cada uno de nosotros está esperando encontrar las condiciones para desarrollar sus propias potencialidades. Y allí es donde nos encontramos con ambientes que nos facilitan poder desarrollar esas potencialidades, o ambientes que son tremendamente inhibidores de esas potencialidades. Y esa es la reflexión que tenemos que hacer en cada casa. ¿Estamos facilitando que nuestros hijos, nuestras hijas desarrollen sus potencialidades? ¿O estamos tratando que sean como nosotros queremos que sean? Porque hay una enorme diferencia en eso. De hecho, cada uno, cada una va a dar una enorme, dura batalla por tratar de diferenciarnos de la familia. La adolescencia es un momento culminante en ese desarrollo. Y luego, cuando nacemos, entramos a un sistema género que nos dicen: usted es niño, por lo tanto es masculino; usted es niña, por lo tanto es femenino. Es decir, un sistema de género que al mismo tiempo, nos clasifica a todos iguales, como si los hombres tuviésemos que ser todos iguales y las mujeres todas iguales. Y lo que es peor, entramos después a un sistema de educación, en donde ese sistema de educación bien poco tiene de educación, sino que más bien tiene de uniformación y de instrucción. De manera que empieza a transformar a todos los niños iguales y todas las niñas iguales. Por eso nos uniforman, para que no hayan diferencia. Por eso que muchas veces hemos estado en colegios en donde a los hombres se nos cortaba el pelo y no nos dejaban entrar a clases si teníamos el pelo largo, pero las mujeres sí podían tener el pelo largo.
En otras palabras, a todos nos construyen una máscara. Una máscara que ojalá entre más parecido unos con otros es, mayor va a ser el triunfo de la sociedad, mayor va a ser el triunfo de ese colegio, mayor va a ser el triunfo de esa familia. Y ustedes pueden ver de pronto familias que visten a todos los hijos iguales. Como si eso fuese lo que uno debería buscar en los hijos, uniformarlos. Tercera idea. Tercera idea para intentar comprendernos en lo que estamos. No es posible, no es posible desarrollar un ser humano si no hay otra mente humana junto a esa cría humana. Es decir, el sistema nervioso humano trae un ADN de requerir otro humano para poder desarrollar lo humano. Ya les dije, los organizadores más próximos de aquello van a ser papá, mamá, pero finalmente los seres humanos cercanos que van a estar a nosotros. ¿Cuál es la tarea que van a hacer estos seres humanos cercanos a nosotros? 1, regularnos. 2, cuidarnos. Y 3, organizarnos. Regularnos, cuidarnos y organizarnos. Regular significa ayudar, asistir a la cría que está en desarrollo para recuperar todas las veces que podamos la homeostasis, el equilibrio de ese bebé humano. Recuperar la homeostasis significa intervenir tanto en las experiencias de hiperexcitación como en las experiencias de hipoexcitación, que las llamamos también experiencias positivas o experiencias negativas, pero no tienen la connotación de que sean buenas o malas. Cuando estamos pensando en experiencias de hiperexcitación, estamos pensando, por ejemplo, cuando los papás empiezan a hacerle cosquillas a un bebé. Si los papás no ponen límite a esa cosquilla, el bebé entra en un estado de hiperexcitación del cual no puede salir y por eso que muchas veces termina llorando. Es decir, pasa del estado de hiperexcitación a un estado de hipoexcitación, a un estado negativo. Y un estado negativo es el estado en donde el bebé llora por alguna razón. El trabajo de los cuidadores es sacarlo de ese estado. No es impedir que no entre en los estados, es ayudarlo a salir del estado positivo o del estado negativo. ¿Cuáles van a tener que ser las cualidades que tiene ese cuidador? Va a tener que ser sensible a las necesidades del bebé. Va a tener que ser atingente, es decir, si el bebé está llorando porque tiene hambre, por ejemplo, el cuidador no lo puede cambiar de pañales porque no le va a servir para calmarlo. Tiene que ser atingente a la necesidad. Tiene que ser sincrónico, tiene que ser en el momento. No puede ser media hora después ni un día después. Tiene que ser coordinado y sincrónico. Tiene que tener mucha disponibilidad emocional y física. Mucha disponibilidad emocional y física. Eso significa que hay que estar cerca del bebé, atento al bebé, y ahí un ojo por los usos de los móviles, de los celulares, que hoy día muchos papás, mamás, salen con sus niños a jugar, salen a la plaza, salen a caminar y están ellos pegados al celular, sin prestar ninguna atención a lo que le pasa al bebé. Y por último, tienen que tener regularidad en el tiempo. El bebé va a construir a su figura de apego en base, entre otras cosas, a quién está más regularmente en el tiempo con él o con ella. Entonces, si una mamá, si un papá se va a trabajar a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses y pasa 8 o 10 horas fuera de la casa,
no puede pretender que en 2 horas que va a tener con el bebé, va a construir un lazo de apego. El bebé va a construir el lazo de apego probablemente entre las personas más cercanas que se van a quedar con él. Y eso puede ser la nana, puede ser la abuela, el abuelo, alguien, ojalá adulto, que esté cerca de él. De manera entonces que este cuidador con esta característica va a tener que tratar de mantenerlo lo más posible dentro de lo que llamamos esta ventana de regulación homeostática, que es una ventana de equilibrio. Es una ventana en donde estamos bien, cómodos, seguros, tranquilos, confortables. Pongámosle el nombre que queramos. Pero el bebé, dado que no tiene la capacidad de mantenerse solo allí, se va a salir permanentemente hacia arriba o hacia abajo. Hiperactivación o hipoactivación. Y la tarea de los cuidadores es calmarlo y traerlo nuevamente a la ventana de regulación. En la medida que el bebé es traído a la ventana de regulación, puede desarrollar una variante de su sistema nervioso que se llama parasimpático ventral, la va a desarrollar y va a permitirle con el tiempo que él mismo sea capaz de llevarse a esa ventana de regulación. Pero para eso va a tener que tener la experiencia y la práctica. No se desarrolla sola. Entonces, entre más se ha llevado a esa ventana, más probabilidades tenemos que el bebé adquiera esa habilidad, esa capacidad. Esa es la clave, esa ventana. Y llamo la atención en lo siguiente. No son reguladores, ni organizan el cerebro del bebé, las vías neuronales del bebé, ni el cuerpo del bebé, ni el computador, ni el teléfono celular, ni el iPad, ni las pantallas. No son reguladores ni organizadores. Estos sistemas entretienen al bebé, pero no lo organizan ni lo regulan. Entonces, mucho cuidado con el uso de la tecnología en bebés menores de 2 años y ojalá menores de 6 años. Por eso, la inmensa mayoría de los investigadores piensa que un niño o una niña debe acceder a la tecnología muy gradualmente y nunca en menores de 2 años. ¿Por qué razón? Porque es en los 2 primeros años donde se va a ir organizando el cerebro y el cuerpo del bebé. Tal vez le llama la atención que el cuerpo humano se organice. Efectivamente, se organiza, no se organiza solo. Algunos de nuestros sistemas corporales se organizan solos. El sistema nervioso no se organiza solo. Se organiza de acuerdo a cómo lo organizan los humanos que están cerca. El sistema neuroendocrino se organiza de acuerdo a cómo están los humanos cerca. El sistema inmunológico está muy ligado a cómo es la organización del sistema nervioso y por lo tanto de los cuidadores. El sistema digestivo, el sistema de evacuación, se organizan de acuerdo a cómo lo vamos organizando los adultos. Yo les decía, el bebé humano trae ciertos recursos. Uno de esos recursos es el sistema de apego. Ahora entramos entonces al sistema de apego. Y otro de los reguladores es el sistema de mentalización. Cómo van pensando las necesidades del bebé. Eso es lo que se llama mentalización. No lo trae, lo va a desarrollar según cómo lo piensen en cada momento los cuidadores. El sistema de regulación que se va desarrollando puede ser de tipo flexible, en donde va a tener sistemas alostáticos flexibles, variados, múltiples y adaptables, o puede ser rígido, con sistemas poco flexibles, muy poco variados, repetitivos y que producen mala adaptación. Un sistema flexible, es decir,
un buen cuidado y una buena organización del bebé tiene mucho mejor respuesta al estrés por parte del bebé y del niño, la niña, el adolescente, hace a los individuos mucho más sociables, tienen una mejor conexión social y tienen una mayor capacidad de reparar en las relaciones. Un sistema que ha fallado en las regulaciones produce un sistema rígido o poco flexible, con lo cual ese ser humano va a tener mucho menos tolerancia al estrés, va a hacer que la persona sea mucho menos sociable, les va a dificultar muchísimo la conexión social y va a tener menor capacidad de reparar, especialmente cuando esté en relaciones de amistad, en relaciones fraternas o en relaciones de pareja. Entonces, y ya me voy a detener para que hagan algunas preguntas si las tuvieran, esta topografía que les pongo acá está puesta de manera que ustedes entiendan que un bebé entonces se va a desregular miles y miles y miles de veces y que quien esté en ese lugar que llamamos función materna, madre, que no necesariamente es la mamá, va a tener que regularlo miles y miles y miles de veces. El problema del sistema es que las personas que están acá regulando al bebé van a poder regularlo de acuerdo a los recursos que tienen de cómo ellos aprendieron a ser regulados. Y a su vez, el bebé va a aprender a regularse según cómo lo regule el sistema. Sabemos al mismo tiempo que no hay cuidadores que puedan regular en un 100% a un bebé. No existen. De la misma manera que no hay ninguna pareja adulta que pueda entender en un 100% a su pareja. No existe. ¿Cuánto es lo que podemos coordinarnos adecuadamente? La investigación, especialmente de un investigador que se llama Edward Cronich, nos dice que en el mejor de los casos una pareja que va construyendo un apego seguro, es decir, el cuidador o cuidadora con el bebé, coordinan en un 30% de las interacciones. Un 30%. Y por lo tanto, queda un remanente que no se va a cubrir 70%, que nos va a producir ansiedades. Y esto es clave, porque todos los seres humanos tenemos ansiedades. Todos, no existe nadie que no tenga ansiedad. Todos tenemos. Solo que algunos podemos manejarla mejor que otros y otros podemos manejarla peor que los otros. Pero todos tenemos ansiedades. Y cómo hayamos aprendido a manejar nuestras desregulaciones es clave para poder manejar las ansiedades. Aún así, seres humanos dotados de una inteligencia tremenda, porque reconozcamos que hemos sido capaces de adaptarnos a todo, tenemos una inteligencia de adaptación tremenda, hemos buscado formas, maneras de manejar esta ansiedad restante cuando no podemos manejarla por sí solos. Y aquí les pongo un cuadro con algunas de las formas que hemos ido desarrollando para manejar nuestras ansiedades. Claro, algunas son cuadros clínicos patológicos, ¿cierto? Y ahí está la base de la patología. La base de la patología está en cómo un bebé humano no ha podido desarrollarse adecuadamente en su entorno porque no lo regularon bien y por lo tanto queda con un remanente de ansiedad que la va a desviar hacia distintas vías. Y aquí vamos a encontrar entonces disfunciones sexuales, trastornos de conducta, parafilia,
consumo problemático de marihuana, de alcohol, de sustancia, cocaína, crack, etcétera, trastorno alimenticio, desde la anorexia hasta la obesidad, fetichismos, la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja tiene una raigambre profunda, más allá de las concepciones de género, una raigambre profunda en las ansiedades que se producen en la convivencia de pareja. Los trastornos obsesivos, las conductas de riesgo, en fin, no nos vamos a detener allí. Solo, y aquí voy a detenerme, mostrarles. A la izquierda de la pantalla de ustedes ven un cerebro de un niño de 3 años que ha tenido un cuidado adecuado. Al lado derecho ven el cerebro de un niño de 3 años que ha tenido un cuidado negligente. Observen la diferencia de tamaño irreparable. Irreparable. Ese bebé de 3 años del lado derecho nunca va a poder llegar a tener el tamaño y las conexiones neuronales que tiene el cerebro de un niño de 3 años bien cuidado. Y este es el drama que ocurre en todos nuestros hogares. Y por eso que me interesa mucho llamarles la atención a los que son papás o los que van a ser padres y madres, a los profesores que trabajan en colegio, porque ustedes tienen la enorme responsabilidad de ayudar a niños que están desarrollándose a que desarrollen su cuerpo y su cerebro de una manera sana. Pero no podemos hacernos lo desentendido con aquello. Muy bien, nos detenemos un instante para ver si hay alguna pregunta antes de seguir adelante. Acá en el chat, profesor, hay un comentario, se lo leo por si usted quiere complementar la observación. Ceci dice, el cuidador que regula es quien está disponible para acompañar las experiencias que dentro del contexto van a generar las desregulaciones. Sin embargo, como bien dice, los cuidadores actuales generan estrategias como el uso de la tecnología para evitar las desregulaciones. Regular no es lo mismo que evitar la desregulación y eso está teniendo consecuencias emocionales potentes. Absolutamente de acuerdo con la persona que opina. Las redes sociales y la tecnología lo que hace es básicamente entretenernos y desviarnos la atención de ciertas cosas. O sea, matamos el tiempo, en el fondo, nos comemos las ansiedades mirando la pantalla. Y estamos enseñándole desde muy temprano. Basta con ir a cualquier restaurante y vamos a ver a los papás comiendo, y habitualmente comiendo papas fritas y chancho y una serie de cosas, ¿ya? Y a los niños comiendo un plato de papas fritas y con el iPad puesto ahí al frente o con la pantalla puesta al frente para que se entretengan. Estamos viendo en los autos cómo los papás ponen las pantallas en los niños para que se entretengan en un viaje de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas. Y lo que estamos empezando a tener es una intolerancia a la espera, una intolerancia a tener paciencia. Y entonces los niños los estamos desviando hacia canalizar nuestras ansiedades por allí, pero la pantalla no lo regula, la pantalla lo va a entretener. Y por eso que cuando se están criando las redes en los primeros 2 años, 3 años incluso, es nefasto el uso de la tecnología. Así que absolutamente de acuerdo con lo que dice la compañera que está ahí en esta sesión. Querida comunidad, ¿alguien más que quiera aprovechar el micrófono abierto, comentar alguna observación, una pregunta, aprovechando esta pausa antes de retomar el contenido? Bien, seguimos entonces, pero siéntense con la confianza de, cuando hagamos los altos, de preguntar. Aquí llegó un comentario, profesor. Dice, Perfecto. Lore escribió en el chat, en mi caso tengo muchas ansiedades por falencias en mi crianza. Mi trabajo ha sido criar de forma contraria con presencia, tiempo de calidad con mi hija, expresión de amor incondicional, pero mis ansiedades puede que fallen en algún momento. De acuerdo. Y eso es lo que uno tiene que saber, que cuando uno tiene ansiedades, eso va a tener una repercusión sí o sí.
porque lo que uno tiene que tratar, esto es exactamente igual, piensen ustedes lo que se han subido a algún avión comercial, cuando nos sentamos el avión va a partir y entonces la jefa de cabina nos lee ese sermón que todos ya lo sabemos, pero que es re importante y dice en un momento, en caso de despresurización del avión, mascarillas van a caer desde el techo de la nave. Usted, si va acompañado de una persona menor de edad, colóquese usted primero la mascarilla y luego colóquesela a su cría. ¿Qué está diciendo con eso? Que si no nos regulamos nosotros, por eso uso la misma metáfora, si no establecemos ciertas estrategias de autorregulación, esa ansiedad se traspasa en la crianza. ¿De qué manera podemos trabajar las ansiedades? Bueno, si las ansiedades son muchas, tengo que hacer terapia. Si las ansiedades son demasiadas, tendré que tener incluso algún tipo de apoyo farmacológico. Pero hay formas de manejar, bajar los niveles de ansiedad. Meditar, mindfulness, hacer yoga, eh, hacer caminata meditativa, todo aquello que ayude a pausar al cerebro, que lo ayude a calmarse. Respiración, por ejemplo, respiración yógica, respiración pélvica, respiración profunda, son todos elementos que nos pueden ayudar a calmarnos. Pero lo que tenemos que pensar es que si no trabajamos con nuestras ansiedades, esas ansiedades se van a transmitir. Ujú. Profesor Juan Nicolás creo que tiene, ¿Se puede? ¿Se puede? sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Ya. Adelante. Mira, yo hace poco empecé a trabajar como, yo soy psicólogo clínico, básicamente, ¿no? Y hace poco comencé a trabajar en escuelas rurales acá en el sur. Y una cosa que me llamó extremadamente la atención fue la cantidad de niños con discapacidad intelectual, que son una cantidad no menor en relación a la cantidad total de alumnos. Entonces, con lo que tú estás mostrando y explicando, uno podría pensar de que también la discapacidad intelectual en estos niños es producto de no haber sido capaces los padres, no los cuidadores, de regularlos debidamente y que eso los llevó, la imagen del cerebro a mí me impactó, me dejó un poquito Conmovido. bajoneado, decir, ¿sí? Sí, sí, Porque ahí se muestra claramente que podría ser una consecuencia de la crianza de los padres, ¿no? por supuesto. Y que lo más dramático es que no se puede resolver, porque cuando uno está en una escuela, está para aportar a que estos niños de alguna u otra manera aprendan todo lo que pueda aprender, pero no estamos topando con una limitación que es extraordinaria, que es que no lo van a poder hacer o van a poder hacer muy poco respecto a eso. ¿Qué estudios existen que tú conozcas, Sí. que muestren esta realidad? ¿Dónde es más frecuente? Yo soy más hombre de ciudad que de campo. Llegué al campo hace 2 años nada más. Y no recuerdo que en las ciudades haya sido tan así. Y tampoco recuerdo que en mis tiempos haya visto yo un niño con estos problemas, cuando estudiábamos en escuelas públicas y cosas de ese estilo. Entonces, la sociedad ha cambiado mucho y los padres no son los padres que eran antes, ¿no? Buenos, malos o regulares, pero parece que se preocupaban de las cosas más fundamentales que podían haber. ¿Existen estudios donde te digan a ti esta realidad en la ruralidad, en las ciudades, cómo va, qué se está haciendo? ¿Algo parecido a eso? Muchas gracias, Juan, por tu pregunta, muy interesante. Existen, si al final va a estar mi correo, si tú me escribes, yo te puedo hacer llegar algunos estudios que hay respecto a eso. Eh, yo decía que uno de los sistemas de regulación es el apego. Ese es un sistema innato, etológicamente desarrollado en los mamíferos. Se apegan las crías a los adultos y buscan en este adulto seguridad, tranquilidad social. Y decía, hay un segundo sistema, que no nos vamos a meter mucho hoy día, que es el sistema de mentalización. El sistema de mentalización implica pensar
en qué está sintiendo emocionalmente un niño y atribuirle intencionalidad a las conductas. Cuando tú tienes ansiedad o cuando tú tienes un bajo desarrollo cognitivo, tienes muchas más dificultades en poder leer lo que le está pasando a la otra persona. Si tienes menos lenguaje, tienes mucho menos posibilidades de interpretar la emocionalidad de un niño y de colocarle nombre a esa emocionalidad. Y uno de los temas que hemos ido perdiendo como país es la capacidad del lenguaje, la capacidad de discriminar las cosas a través del lenguaje. Entonces tenemos por un lado la tecnología que nos embrutece de cierta manera porque nos entretiene mucho y nos activa circuitos de recompensa rápida versus los circuitos de recompensa lenta que existían años atrás. Por ejemplo, te doy a conocer uno. Por ejemplo, las niñas, sobre todo las niñas, cuando se juntaban con la mamá, con las nanas, con las amigas del barrio, con la abuela, y se dedicaban a tejer o a bordar. Ese es un circuito de recompensa lenta, que lo que va haciendo es que la recompensa demore en llegar y por lo tanto te va produciendo pausa en el desarrollo psicológico, espacio mental. Pero hoy día las imágenes de las redes sociales nos producen una recompensa inmediata, nos saturan con imágenes. Y entonces no tenemos espacio mental, no tenemos pensamiento. De hecho, en ese momento casi podríamos no estar pensando, sino que embrutecido, hipnotizado, viendo imágenes y con el dedo moviendo la pantalla. El cerebro se acostumbra a esa recompensa fácil versus la recompensa lenta, que por ejemplo es el trabajar y esperar que a final de mes te llegue tu sueldo, con el cual podrás comprar una parte, otra parte la puedes ahorrar. La recompensa fácil, ¿cuál es? Me dedico a vender droga y tengo la misma plata que podría tener mi padre o mi abuelo en un mes, la tengo en 2 días. Es un sistema de recompensa rápida. Mm. Entonces estamos yendo a muchos sistemas de recompensa rápida y estamos teniendo dificultades enormes en poder expresar lo que sentimos, lo que nos pasa. Y tenemos este comodín, en Chile sobre todo, que es la palabra, perdónenme, la huevada. Con el huevón y la huevada lo aplicamos a todo y perdemos capacidad de discriminar. Mm. Y lamentablemente, en las zonas periféricas de las grandes ciudades, en las zonas más rurales, se está acumulando un desecho de personas que están acumulando cada vez menos capacidad de discriminar y menos capacidad de lenguaje. Entonces estamos produciendo realmente una marginalización en ese sentido del aprendizaje, porque la calidad de la educación es inferior, porque la calidad de la educación de los padres es inferior, y por lo tanto el lenguaje es inferior y por lo tanto la capacidad de inferir estados emocionales es inferior. Y esto es progresivo y acumulativo. Entonces, cuando mostraba esa imagen, que es una imagen real, no es una imagen inventada, de hecho es una imagen que ha dado la vuelta al mundo porque fue tomada justamente y publicada por el doctor Bruce Perry, que era el jefe de psiquiatría del Hospital de Texas en Estados Unidos, donde se muestra la resonancia cerebral de un niño que ha tenido un desarrollo con cuidadores, probablemente con mejor educación, más atingente, más sincrónico, más sensible, que un niño negligenciado a los 3 años a la misma edad que el otro. Y el desarrollo, el desnivel de desarrollo es enorme. Así que, bueno, tenemos mucho trabajo que hacer porque lo que tenemos que entender es que, si bien es cierto, es probable que cuando hay negligencia extrema, nunca vamos a llegar a tener un desarrollo cerebral normal, porque ya se ha producido una falta de conexión de vías, de rutas, de carreteras neurológicas en los primeros 2, 3 años
y sobre todo en los primeros 7 años, podemos de alguna manera optimizar ciertos recursos, porque el ser humano tiene una capacidad, una maleabilidad enorme y sobre todo una neuroplasticidad enorme, pero sabemos que va a quedar una desventaja. Ujú. Así que recuérdame después para poder mandarte estudios con respecto a eso. Cuando estamos hablando de regulaciones, entonces, si pensamos en 5 áreas: fisiología, cuerpo, emociones, la afectividad y todo el despliegue sensual erótico que un bebé desarrolla con sus cuidadores, eso es lo que llamamos sexualidad. La sexualidad entonces sería el conjunto de regulaciones que los cuidadores están haciendo de un bebé en 5 áreas diferentes. Y todo esto está en relación a una matriz social, una matriz cultural, una matriz epocal, una matriz histórica. Nuestra sexualidad no es la sexualidad que vio Freud, por ejemplo, en el 1900, porque la historia ha cambiado, porque los momentos son distintos. Tenemos valores distintos, tenemos creencias distintas, tenemos paradigmas distintos, tenemos derechos distintos, deberes distintos. Por lo tanto, la matriz donde se producen estas regulaciones ya cambió y la sexualidad cambia. Y ahí pueden ustedes ver una definición que yo hice el año 2017, que me la pidieron para un diccionario de psicoanálisis relacional que se hizo en Chile y que se publicó, y en donde básicamente lo que me interesa es que ustedes vean que hablar de sexualidad implica hablar de regulaciones. Regulaciones en las 5 áreas que yo les estoy diciendo recién. Entonces, si volvemos a recapitular, tenemos 2 polos en el desarrollo de cualquier bebé. El polo del bebé con sus desregulaciones y la enorme dependencia que va a tener a los adultos, los cuidadores que van a tener que regular y estar disponibles. ¿Cómo lo hagan? ¿Cómo repetidamente se acerquen a ese bebé? ¿Cómo repetidamente lo calmen? ¿Cómo repetidamente lo nombren? ¿Cómo repetidamente nombren lo que está pasando? ¿Cuál va a ser el estilo de relación? Eso el bebé lo va a internalizar y lo va a hacer propio. A eso es lo que me refería yo con la metáfora del gato y del bebé humano. Por lo tanto, el ser humano que está desarrollándose va a estar tremendamente impactado por la calidad de regulación y los estilos de relación que tengan con ese bebé. Si lo entendemos así, entonces, sexualidad son los modos de compartirnos regulada o desreguladamente, tanto en lo interpersonal, es decir, con los otros, como en lo intrapersonal, cómo yo me regulo y me comparto conmigo mismo. Esto es lo que llamamos lo humano y se desarrolla en patrones de interacción a lo largo de la vida, tremendamente condicionado por las experiencias que vamos a tener de apego y de crianza. En cambio, la vida sexual, que no es la sexualidad, y me gustaría que ustedes aprendieran esa diferencia, son los espacios y formas de compartirnos con otros o conmigo en las experiencias sensuales, eróticas, sexuales, íntimas, que se desarrollan desde estrategias relacionales complejas, guardadas a partir de la sexualidad. Pero la vida sexual es una parte mínima, ínfima, de la vida en la sexualidad de un ser humano. No alcanza ni siquiera al 1% del tiempo que dedicamos a la sexualidad, la vida sexual. Por lo tanto, no podemos confundir sexualidad con vida sexual. Sexualidad es el ser humano. Vida sexual es una parte de la sexualidad, una parte pequeña, limitada. Entonces, no podemos hablar de sexualidad cuando estamos refiriéndonos a la vida coital, a la vida sexual. Entonces les decía, y estaba recordando a propósito de lo que la pregunta de Juan, que tenemos 2 grandes sistemas para regular: apego y el sistema de mentalización.
¿Qué es el sistema de apego? Es un sistema de cuidado, no es un sistema de cómo amar al bebé. Por favor, quiero que les quede claro. Es un sistema de cuidado que lo hemos heredado filogenéticamente, como los mamíferos, que se desarrolla fundamentalmente en los primeros 18 meses de vida, con un cuidador preferencial, mediante un vínculo afectivo intenso. Se le requiere en situaciones de ansiedad, de estrés, es decir, cuando el bebé pierde de vista o siente que no está en la figura de apego, de inmediato le aparece la amenaza, el estrés, y se le activa el modo de regulación que ha ido aprendiendo con ese cuidador. El cuidador o cuidadora, mediante acciones de cuidado, pongan atención en eso, de cuidado, construye modos o patrones de cómo regular psicobiológicamente a esa criatura. Esto le va a dar al bebé seguridad o inseguridad en sí mismo, confianza o desconfianza en las relaciones con los otros, con el mundo externo, al contar o no contar con la tingencia y la regularidad de la figura de cuidadora. Al mismo tiempo, según la respuesta de los cuidadores, se van a organizar redes neuronales con dos patrones generales a grosso modo. O vamos a ser seguros o vamos a ser inseguros. O bien nos van a organizar las redes neuronales o no nos van a organizar las redes neuronales. Cuando no se organizan las redes neuronales, cuando no hay un patrón de organización, es lo que hoy día ocupa el 10%, 10 a 12% de la población chilena, y es lo que llamamos trauma complejo, apegos desorganizados. Y aquí vamos a encontrar la mayor parte de psicopatología, de violencia de parejas, la mayor parte de consumo de sustancias problemáticas. Vamos a encontrar la mayor cantidad de adicciones, etc. ¿Qué es lo que hacen los cuidadores cuando regulan los estados del bebé, positivo o negativa? Ayudan a reducir básicamente los niveles de cortisol, que se liberan a la sangre inmediatamente que el bebé siente la amenaza y llora. Cuando el cuidador o la cuidadora es inadecuado, abusivo, negligente o desincronizado, los bebés pueden permanecer crónicamente en estados afectivos negativos y los niveles de cortisol van a permanecer crónicamente altos. Y sabemos que el cortisol alto destruye nuestro cuerpo a largo plazo y destruye las vías neuronales a más corto plazo. Entonces, las experiencias que vamos teniendo de apego con nuestros cuidadores se van a asociar al desarrollo de conectividad de las redes neuronales y van a formar parte de lo que llamamos el cerebro social, la intersubjetividad, que está reflejada de alguna manera en ese dibujo, en la mirada entre el bebé y su cuidador o cuidadora. Esa conexión entre dos es la que va a ir formando las redes de apego. Entonces vamos a tener apegos disfuncionales e inseguros, en donde vamos a tener a los tasis rígida y por lo tanto menos capacidad de tolerar el estrés, y apego seguro, que van a tener a los tasis flexibles. Cuidado adecuado en el apego seguro, cuidado inadecuado en el apego inseguro. ¿Cómo se producen los apegos inseguros y los inseguros? Podemos entender dos grandes grupos de familias. Familias que tuvieron padres, madres capaces, con herramientas y recursos para mentalizar adecuadamente a sus hijos,
para construir ambientes emocionalmente empáticos, para leer las necesidades que tienen sus hijos y sus hijas y satisfacerlas o intentar satisfacerlas. Pero para que ellos puedan hacer eso, requieren que los padres se posterguen en sus necesidades para poder privilegiar las necesidades de sus hijos. Ese es un grupo de familia. Ellos, con altísima probabilidad, van a construir apego seguro. En cambio, las familias que van a construir apegos inseguros van a amar y querer igual, tanto o más a sus hijos. Por lo tanto, el apego no es un tema de amor, es un tema de cuidado. Pero estos padres en el segundo grupo no tienen los recursos, no tienen las habilidades para leer bien qué necesitan los hijos, lo que nos hablaba Juan probablemente. Por lo tanto, tienen pocas herramientas para construir ambientes emocionalmente empáticos y no se postergan ellos en sus necesidades, sino que las privilegian por sobre las necesidades de los hijos. Y por lo tanto son los hijos los que se tienen que adaptar a los padres. En el primer grupo, los padres y madres se adaptan a los hijos. En el segundo grupo, los hijos se adaptan a los padres. Primer grupo, apego seguro. Segundo grupo, apego inseguro, que es lo que llamamos trauma relacional. Más o menos un 55% de la población cambia de país en país, de localidad en localidad, pero más o menos para que nos hagamos una idea, 55% de la población tiene apego seguro, 45% de la población tiene apego inseguro. Y de ese, el 10% tiene apego altamente problemático, que es el apego desorganizado. Y aquí tienen algunos patrones de apego, que no vamos a entrar a especificarlo cada uno, porque sería muy largo, pero básicamente cada apego seguro, cada apego inseguro tiene patrones de comportamiento, de cómo comportarse con los otros, de cómo prestan atención a las cosas, de cómo se regulan a sí mismos y cómo, de alguna manera, tienen habilidades o no las tienen para poder autorregularse o regularse con otros. Finalmente, así en términos generales, lo que resulta de estos patrones vinculares entre cuidadores y los niños y las niñas es o tener control o tener la posibilidad de vivir en más libertad, de tener rigidez o de tener más flexibilidad, de tener autonomía o tener dependencia, de tener inseguridad o tener seguridad, de confiar o desconfiar, de poder construir relaciones de amor o poder construir relaciones basadas en el miedo. El gran opuesto del amor no es la rabia, es el miedo. Por eso que el miedo lleva al control, a la rigidez, a la dependencia, a la inseguridad, a la desconfianza. ¿Nos liberamos alguna vez en la vida de las desregulaciones? Nunca, nunca. En nuestra infancia son enormes y dependemos de los otros. Internalizamos patrones y con estos patrones nos vamos a manejar toda la vida en las desregulaciones. Las necesitamos en la infancia, las necesitamos en la niñez, necesitamos reguladores en la adolescencia enormes y de adulto buscamos parejas que nos ayuden a regularnos o que nos ayuden a desregularnos. Incluso los seres humanos, dado que tenemos esta enorme friabilidad de no poder regularnos completamente solos, hemos creado dioses que nos ayuden a regular. Ahí está la frase, Dios sabrá lo que hace. O sea, en última instancia, hay una entidad superior
que sabe qué va a hacer con nosotros y nos ayuda a regularnos en nuestras ansiedades. Y por supuesto que al mismo tiempo creamos objetos que nos regulan. Creamos drogas, creamos dependencia, a todos le inventamos que tiene algo bueno. Al vinito tinto, a la marihuana, no, si te hace percibir las cosas distinto, a todo lo que inventamos le buscamos la quinta pata para que nos ayude a justificar que la usamos. El amuleto de la suerte, el persinarnos, lo que sea. Siempre vamos a inventar una excusa, pero en el fondo nos revela que necesitamos objetos, ritos, dioses, personas para regular. Entonces, los niños, las niñas pueden crecer en un contexto amoroso y poder tener al final del camino, cuando digo amoroso es un ambiente no de amor, porque todos los padres aman a sus hijos, sino que amoroso en el sentido de poder leer las necesidades e intentar satisfacerlas, ser empáticos, tener capacidad de mentalización. El final del camino es una buena intimidad, una buena autorregulación, disfrute de la vida, una buena autoestima, autovaloración y una identidad sana. Cuando el desarrollo de la niñez y de la infancia ha ido por el lado del miedo, esta instrucción basada en el miedo, ya va a llegar el papá y ahí te la quiero ver con él. Ya va a llegar la mamá y cuando llegue la mamá quiero ver qué te va a pasar. Te vamos a llevar a la inspectoría y ahí sí que con los inspectores va a tener que justificar. Toda esta educación, toda esta crianza basada en el miedo nos lleva a un contexto no amoroso que hace que niños y niñas activen su sistema de alerta que se llama sistema HPA, hipotálamo, hipófisis, corteza adrenal, que libera adrenalina y que libera cortisol. Y eso a la larga termina enfermándonos, termina manejando mal el estrés y produciéndonos enormes desregulaciones. Conclusión entonces. Cada uno de nosotros hemos ido teniendo experiencias de apego. Todos tenemos experiencias de apego. Cada uno de nosotros hemos ido siendo regulados en las 5 áreas de manera diversa. No hay 2 de nosotros iguales, ni siquiera gemelos idénticos. Nos relacionamos en el mundo desde estas experiencias muy personales. La experiencia con la cual cada uno de nosotros ha vivido la infancia, la niñez, la adolescencia. Pero tenemos una ventaja, que ninguna de estas nos estructura definitiva y absolutamente. No somos, estamos siendo toda la vida. Cada relación interpersonal, familia, madre, padre, hermanos, hermanas, amistades, compañeros, laborales, nos reconstruya o nos reconfirma en los patrones que hemos desarrollado. Y esa es la importancia de una buena relación de pareja, que nos puede reconfigurar la relación de apego que traíamos desde la infancia. O sea, una pareja, una amistad, un profesor, una profesora, nos puede ayudar a sanar muchísimo, muchísimo, dado que venimos con vulnerabilidades y con deficiencias en nuestros vínculos de apego. La sexualidad es la experiencia de ser humano y no se puede evitar. No existe la asexualidad. Es una pésima manera de llamar a una de las formas de orientación sexual. No existe la asexualidad. Tú puedes no tener deseo sexual, que es otra cosa. Tú puedes querer no tener relaciones de afecto con alguien, pero nadie puede no tener sexualidad. La vida sexual, en cambio, es una parte de esa totalidad que llamamos sexualidad. Y la vida sexual la podemos vivir, experimentar o no. Hay personas que dicen, yo no quiero tener nunca vida sexual. Perfecto. Pero sigues siendo humano y sigues teniendo sexualidad.
La vida sexual no está separada de la sexualidad. La vivimos fundamentalmente en base a lo que hemos desarrollado de nuestra sexualidad. Por lo tanto, este gráfico es clave para que se lo graben en la cabeza. Bebé con los cuidadores. Dependencia y desregulaciones en un polo, regulaciones y disponibilidad para ese bebé en el otro polo. Y lo que van a construir son patrones de cómo se va a regular el bebé y estilos de relación que los adultos van a proponerle al bebé. Más cercano, más lejano, más castigadores, más amoroso, más tierno, menos tierno, de mucha cercanía, de más lejanía, de más atingencia, de menos atingencia, de más coordinación, de menos coordinación. Son estilos. Y eso lo vamos a guardar como una memoria cada uno. Cuando esto lo trasladamos a la vida adulta, nos vamos a encontrar que dos sujetos adultos se encuentran en su vida con sus propias desregulaciones y su propia disponibilidad para estar con el otro. Y hay personas que han aprendido a tener menos disponibilidad que otras, porque estuvieron menos disponibles para ellos, no porque sean buenas o malas personas, es porque han incorporado un patrón, una matriz que les ha quedado grabada. Y con esa mayor disponibilidad o menor disponibilidad, las parejas van a construir modos de regulación. Y hay parejas que se regulan muy bien y hay parejas que se regulan muy mal. Y por eso que llegan a episodios de violencia extrema, en un abanico de posibilidades, hasta llegar a momentos de violencia extrema. Toda pareja va a tener problemas que enfrentar. No existen parejas sin problemas. No existen. Por lo tanto, la clave es cómo enfrentar los problemas de la pareja. El estilo, la disponibilidad, la capacidad de cuidar al otro. Esa es la clave. No encontrar una pareja que no me dé problemas. Todos los seres humanos damos problemas. Todos. La clave es el estilo con el cual vamos a resolver los problemas y la capacidad que tengamos de cuidar. Y vamos a cuidar a la pareja como nos han cuidado a nosotros. Y vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo por cuidar distinto a como nos cuidaron. ¿Se puede? Se puede. ¿Que va a tener deficiencia? Va a tener deficiencias. Pero se puede hacer el intento de cuidar de otra manera. Entonces, en parejas adultas, por supuesto que adolescentes y adultos, clave cuidar. Clave cuidarme. Cuidar al otro y cuidar la relación. Son tres cuidados que tenemos que tener. Pero al mismo tiempo, la palabra cuidar viene del latín cogitare, que significa pensar. Por lo tanto, cuando estamos cuidando, estamos pensando a mí, al otro y a la relación. Cada acción nuestra tenemos que pensar qué es lo mejor para mí, para el otro y para nosotros. En todo tipo de relaciones. De amistad, de trabajo, de afectividad, de pareja, de crianza, en todo tipo de relaciones. Cuidar y pensar van de la mano. Y por último, la tarea fundamental entonces de los padres es cuidar al bebé, al hijo, la hija, al adolescente. Es cuidar. Amar es una obviedad en nosotros los seres humanos. Amamos a nuestros hijos. En más, en menos, está bien, pero amamos a nuestros hijos. Pero el amor no cuida. El amor ama. El amor no cuida. Y la tarea de nosotros como padres es cuidar. Tenemos el fondo de amar, pero la tarea es cuidar.
Y desgraciadamente creemos que basta con amarlos y nos equivocamos porque nuestros hijos necesitan que los cuidemos. Por eso es necesario entender entonces apegos y entender la sexualidad. Los dos conceptos van de la mano. Los patrones de apego que hemos tenido fundamentalmente en nuestra infancia van a determinar nuestro estilo de sexualidad, porque son estilos de regularnos en las 5 áreas. Y el estilo de sexualidad y el patrón de apego van a determinar buena parte de mi vida sexual. Ahí tienen mi correo, por si necesitan alguna consulta en particular, por si no quieren hacerla en público. Y ahí tienen además nuestra página web, donde también en el Facebook y en el Instagram, CES Chile, pueden encontrar mucha información que les puede servir en la vida de pareja, en la crianza, etc. ¿Preguntas finales? Muchas gracias, profesor Cristian. Le vamos a dar un aplauso virtual ahí. Pueden reaccionar abajo, Gracias. agradeciéndole a él el tema que nos expuso. Abrimos un espacio nuevamente para hacer consultas, opiniones, observaciones. Eh, si alguien quiere abrir el micrófono, parece, Katia, que tú habías hecho la indicación antes de irnos a la segunda parte de la presentación. Así que adelante. Sí, bueno, ante todo, buenas noches desde España. Hola. Encantada de volver a verte, Cristian. Bueno, un placer. Encantada de saludaros. Sí. Yo me incorporé un poco tarde porque no sabía de la reunión y bueno, pues en cuanto lo he sabido he intentado entrar. Pero estabais hablando de que el uso de dispositivos en los menores no regula, sino entretiene, ¿no? Sí. Pero yo me he preguntado, Cristian, si en algunos casos niños desatendidos, niños que, bueno, pues están ahí un poco en el olvido, que utilizan los dispositivos, no sé si es una forma de regularse y que a veces afortunadamente existe ese tipo de aparato porque entonces no sé qué harían esos niños. ¿Tú qué opinas respecto a eso? Sí, lo que yo estaba diciendo, Katia, es que hasta donde sabemos las pantallas tecnológicas en general, celulares, computadores, iPad, tablet, todo este tipo de cosas, en los primeros 3 años son bastante nefastos porque lo que un bebé necesita, un bebé humano, es otro humano cerca que le ayude a regularse. Y las pantallas lo que hacen es entretener y activar el sistema de placer rápido, de satisfacción rápida, que es muy similar a una droga, ¿ya? Y si tú miras, incluso puedes buscar entrevistas de los creadores de plataformas importantes, como por ejemplo Netflix, cuando se le entrevista a uno de los creadores de Netflix y le preguntan cuál es el gran enemigo de Netflix, uno podría decir, no sé, Amazon, podría ser HBO Max. No, dicen, el sueño. El gran enemigo de Netflix es el sueño. O sea, en el fondo, lo que ellos necesitan son zombies que estén viendo cine, películas, series todos los días. Cuando le preguntan a los creadores de Facebook por las mismas preguntas, te van a dar respuestas muy similares. Lo que necesitamos es que las personas nunca abandonen la red, estén todo el tiempo conectados. Y por eso que aparece con el tiempo TikTok, por ejemplo, que es tremendamente enviciante, porque no tiene ninguna intermitencia. Basta que con el dedo tú hagas el roll-on y sigue en una interminable serie de imágenes que te están estimulando muchísimo, pero te están llevando hacia vías muy rápidas de satisfacción. Y por eso que pasa rápido cuando algo no te satisface y buscas algo que te satisfaga y ahí te queda dándole. Entonces, en los niños, en los bebés de menores de 3 años, no. En los bebés sobre 3 años, entretiene, pero no regulan. Y el problema es que, evidentemente, la entretención es una forma de regulación evadiendo.
y llevándote hacia vías neuronales de satisfacción muy rápida. Y de allí ya tienes la base para que busques usar una droga, usar cualquier tipo de estimulación que sea de satisfacción rápida. Ese es el riesgo. Y en los adolescentes, por ejemplo, En los adolescentes es exactamente lo mismo. La diferencia del adolescente es que ya tiene vías neuronales formadas, tiene, se supone, vías de satisfacción de largo plazo y rápidas. Todos tenemos ambas, ¿ya? Entonces podría entrar a conjugarlas las dos. Ahora, si ha estado alimentado por vías de satisfacción rápida desde siempre, bueno, no tenemos vuelta que darle. Va a buscar solamente vías muy rápidas. Entonces, en los adolescentes sobre los 14 años ya tenemos una discriminación suficiente y tenemos la posibilidad de que hayan vías neurológicas bastante bien construidas en la infancia. muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a ti. Cristian, por tu pregunta. ¿Alguien más desea abrir el micrófono, hacer una pregunta, compartir una observación, una reflexión? Yo quiero. Bueno, Ya. Mira, cuando hablamos de los patrones de apego, ¿cierto? Se construyen, como dices tú, a los 2 años tenemos un bebé ya con un patrón de apego definido sí, y bastante consolidado a los 7 años. sí, Por tanto, el que se descuida en ese periodo, se descuidó para siempre. Poder enderezar el tema después es realmente difícil, porque esas redes neuronales que fueron creadas y las mantenemos el resto de la vida. Se así van con es. nosotros el resto de la vida, aunque nos estemos reconstruyendo permanentemente, De acuerdo. tenemos siempre el mismo patrón de apego. Sí. A mí me quería detenerme un poquito cuando tú dices que siempre van apareciendo figuras de apego significativas en nuestras vidas, Sí, nuestras esposas, esposos, novios, profesores. Pero siempre va a haber una persona que va a ser significativa en cuanto al apego. sí, Y que esa persona puede aportar a que de alguna manera yo me reconstruya, aunque no logre eliminar mi patrón de apego, no lo voy a eliminar, no, pero sí lo puedo ir modificando para tener una vida más funcional. sí, Entonces, lo que yo quería comentar es que esas relaciones son bastante complicadas, digamos. Que se produzca un avance en la persona que tiene un problema emocional, porque está con una figura significativa distinta, es también muy complicado, porque ambas personas llegan con sus propias desregulaciones sí, y pueden hacerse más mal que bien, ¿no? Porque pareciera ser que la mejor combinación de pareja es cualquier inseguro con un seguro, porque el seguro tiene su estabilidad emocional clara, puede explorar el mundo, ¿no? Puede, puede emocionalmente depender de otro y dejar que otros dependan de él, porque tiene esa libertad y esa seguridad en sí mismo. Pero los inseguros no la tienen. Los evitativos quieren alejar al otro y los ansiosos quieren acercar al otro. sí, Por ahí dicen de que esa es la peor combinación en las relaciones sentimentales, que se junte un evitativo con un ansioso. claro. Entonces yo quería preguntarte a ti, ¿cómo se ve esto? ¿O qué? Porque uno atiende personas, ¿no? Sí, Y las personas que uno atiende tienen todos estos problemas que pueden ser intervenidos y pueden ser ayudados en muchas medidas, pero cuando te llega un desorganizado es extremadamente difícil poder ayudar. Muy difícil. Hay un trauma complejo, como le llaman tú, y un trauma que ha venido de trauma tras trauma tras trauma. No es uno solo, sino que es una familia. ¿Qué hacer o qué se puede hacer o qué estudios hay, qué abordajes hay para enfrentar psicoterapéuticamente a estas personas? sí. Bueno, tu explicación, Juan, es perfecta, es exactamente eso. El apego no se borra, no se elimina. El apego central construido en los primeros 2 años es el eje sobre el cual nos vamos a mover. Pero en la vida, yo decía, tenemos una enorme plasticidad, sobre todo una plasticidad de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo, que se va adaptando a distintas situaciones.
Y nuestro organismo y nuestra mente siempre va a tratar de hacernos sobrevivir. Por mucho que parezca que nos está jugando una mala pasada, nuestra mente va a tratar de ayudarnos a sobrevivir. De manera que lo que vamos construyendo en la vida son lo que se llaman apegos secundarios y apegos terciarios. Es decir, formas vinculares que tienen que tener una cierta cronicidad. O sea, uno no construye un vínculo de apego tomándose el café con una persona media hora, conversando una hora y listo y chao. No, requiere tiempo, requiere mucho tiempo. Y esa es la gracia de la psicoterapia. Que en una psicoterapia tú puedes estar, yo tengo pacientes que estoy con ellos 5 años, 6 años y a veces más. Algunos mucho menos tiempo, por supuesto, porque son cosas diferentes, pero pacientes que tienen tendencia a desorganizaciones o apegos más complicados como son los evitativos, largos periodos en donde vamos reconstruyendo patrones vinculares y ellos construyen nuevas vías neurológicas y eso está absolutamente demostrado, cómo el cerebro va cambiando, cómo hay zonas, por ejemplo, del hipocampo, que es donde está la memoria, como en registros de SPEC empiezan a tener irrigación, empiezan a tener activación que no tenían antes. En otras palabras, la psicoterapia prolongada por tiempo mantenido ayuda efectivamente a construir nuevas vías neurológicas. Lo mismo una relación de amistad, pero tiene que ser una relación de amistad consistente, duradera en el tiempo, mantenida, sensible, atingente, que tiene que estar para ese amigo o esa amiga. O sea, no es que nos juntamos 2 veces en el año y somos amigos. No es eso. Es una convivencia donde la persona empieza a, manteniendo su núcleo de apego, empieza a darse cuenta que uno puede confiar, que puede empezar a hablar, que puede empezar a sentir el afecto, la cercanía de una manera distinta y va construyendo entonces vías neurológicas y formas distintas de poder relacionarse. Pero lo que se ha visto es que ante situaciones de mucha amenaza se vuelve rápidamente al eje del apego central. Pero cuando ya has tenido un tiempo de psicoterapia, eres capaz de darte cuenta y entonces flexibilizas tu comportamiento y puedes salir de allí. Pero la primera instancia es volver a aquello. Ahora, ¿cómo se puede trabajar? De muchas formas. Hoy en día tenemos, por ejemplo, sabemos que los apegos inseguros hay trauma. O sea, no puede haber apego inseguro sin trauma. Trauma relacional. Esto no significa que me violaron, me torturaron, me pegaron. No. Trauma relacional significa roturas, quiebres en las relaciones, en la capacidad de empatizar conmigo, mucho más allá del 30%. Mucho más allá. Y por lo tanto, entonces, o sea, más allá del 70%. Fallaban en el 80, en el 85%. Entonces va creando circuitos traumáticos, especialmente en el hemisferio derecho. Y hoy día tenemos herramientas como, por ejemplo, el Brain Spotting, el EMDR, el TIC, que son todas técnicas que nos permiten usar la palabra, destrabar vías neurológicas que están trabadas por los traumas. Y por lo tanto, reprocesar y volver a conectar los dos hemisferios cerebrales. Y la persona tiene notables mejoras en su calidad de vida, en su capacidad de vivir ciertas situaciones emocionalmente que antes se vivían con disturbios, hoy día con una manera muy distinta de vivir. Por lo tanto, tenemos herramientas y creo que es muy probable que las neurociencias nos vayan acercando nuevas formas de poder ayudar a las personas. Lo que no tenemos es capacidad de reparar los daños que son irreparables. Y en el apego desorganizado hay, verdaderamente hay daño. Cuando tú miras, por ejemplo, las estadísticas que llevan los norteamericanos acerca de lo que significa el trauma complejo a lo largo de la vida de una persona, en Estados Unidos han llegado a precisar que una persona con un apego que tiene trauma complejo puede llegar a tener 7 a 15 años menos probabilidad de vida que una persona que tiene apego seguro. O sea, estamos hablando de esa dimensión de salud pública, de lo que significa. ¿Por qué? Porque vamos a concentrar allí accidentes,
violencia, vamos a encontrar allí cánceres con mucha más facilidad, vamos a encontrar enfermedades del mesénquima, enfermedades de tipo inmunológica, o sea, es un porcentaje de la población que puede ser 10, 12, 8%, que tiene una vulnerabilidad enorme a largo plazo. Y por lo tanto, los servicios de salud deberían tener una especial atención sobre ese segmento de población. Profesor, también por acá en el chat, Paula hace una pregunta bien interesante en relación a, usted hablaba del apego seguro, ¿cómo hacer para que este apego no pase para el otro lado? Dice, un apego intrusivo. Es que si hay apego seguro, no hay apego intrusivo. Si hay apego seguro, no hay apego intrusivo. El apego intrusivo produce apego evitador. Por ejemplo, cuando la madre, el padre o el cuidador o cuidadora tiene una intrusividad sobre el otro, es decir, no es capaz de leer los espacios de intimidad, no es capaz de leer adecuadamente, de mentalizar adecuadamente al hijo o a la hija, entonces el hijo o la hija tienen un apego reactivo a eso y van a poner defensa, van a evitar el contacto con el cuidador, justamente por la intrusividad. Entonces no hay apego seguro con intrusividad, no existe. La intrusividad lleva a un apego inseguro, porque justamente la intrusividad significa control del adulto sobre el menor, inseguridad del adulto sobre el niño o la niña, y por lo tanto hay una reacción de defensa de parte del niño o de la niña. Por otra parte, Adelaida Villalobos escribe en el chat, ¿cómo hacer que ambos padres, en el caso de la existencia de una pareja, sean ambos reguladores importantes? Esto ya que generalmente, dentro de los primeros años, debido al sistema en el que vivimos, es la madre quien está más presente, generando que el apego sano con la figura paterna no se forme de la misma manera. Sí, lo que pasa es que va mucho más allá del sistema en el cual vivimos. Si bien es cierto, el sistema ha venido como a congelar aún más esa desigualdad que hay de género en términos de la crianza, hay una raíz biológica en donde naturalmente el bebé se comparte mucho más con la madre en los primeros meses que son fundamentales. Pero evidentemente la forma más, yo diría, cultural que hemos construido de las relaciones de género de hombres y de mujeres hace que los hombres se mantengan siempre en un plano secundario. Y por lo tanto ahí tenemos que hacer un cambio enorme en tratar de incorporarlo. Un avance ha sido, por ejemplo, incorporar al hombre a los controles de gestación, incluso que pueda asistir al parto, a la cesárea, como una forma de vincularse. Pero no es suficiente eso. La vinculación tiene que ser mucho más profunda con, por ejemplo, con las licencias postnatales, que deberían ser para ambos por un periodo de tiempo suficiente que haya una vinculación de parte del padre, y tenemos que hacer ahí un cambio, yo diría casi como en el ADN masculino, de que el involucramiento es fundamental, es absolutamente necesario, no para aliviarle la carga de la mujer, sino porque el hijo o la hija requiere de esa otra energía que es la energía que aporta el padre, que habitualmente es distinta a la madre, pero requiere de esa energía. Siempre se requiere de las polaridades para que uno pueda manejarse en esas polaridades. Entonces, biológicamente hay una influencia enorme de la madre, por razones biológicas y por congelamiento cultural el padre ha estado muy ausente, pero creo que es un trabajo pendiente que tenemos que irlo vinculando cada vez más, porque tiene mucho, mucho, mucho que aportar en eso. Muchas gracias. Leslie Neira también pregunta, ¿tiene el mismo efecto una pantalla con monitos, una película, por ejemplo, que jugar PlayStation? Sí, en términos de un bebé que no discrimina en los primeros 3 años de vida, tiene exactamente el mismo efecto. Un bebé de 3 años no va a poder jugar PlayStation, probablemente. Pero en términos del estímulo, lo que estimula es la inmediatez y la satisfacción rápida. Ese es el gran riesgo. Y la falta de contacto humano.
La falta de contacto humano en los primeros años es letal para la organización neuronal. Por eso que tenemos que ser tremendamente medidos, muy medidos con los estímulos tecnológicos en los primeros 2 años. Tiene que ser muy, muy a gotitas. Ojalá ninguno en los primeros 2 años, no lo digo yo, lo dice la investigación. Y luego, muy gradual, 5 minutos, 10 minutos máximo en un día. Pero no podemos tener durante horas en un viaje o 1 hora en un almuerzo o toda una tarde al niño o a la niña entretenida porque está con la nana o está con la mamá que está ocupada haciendo otra cosa. Eso a la larga nos va a traer complicaciones. Entre otras cosas, es una de las variables que se están pensando para, por ejemplo, la enorme cantidad de autismo que están apareciendo. Una de las variables es el uso de la pantalla. No se sabe bien por qué hay tanto autismo. Solo les doy un dato. Hace 15 años en Estados Unidos nacía un niño autista por cada 100 nacimientos. Hoy día vamos en 1 por cada 36. O sea, es dramático, dramático. Y no se sabe por qué. Aparentemente el medio ambiente tiene mucho que ver. Y si pensamos los últimos 15 años en medio ambiente, tenemos que pensar en polución, contaminación ambiental y tenemos que pensar también en la tecnología. Entonces, una de las variables para pensar el autismo tiene que ver con la tecnología. No es la única, pero ojo con eso. También revisando el chat, por acá consultan, ¿a qué se refiere usted con reparación? Cuando usted hablaba el tema de los porcentajes, cuando no estaba esa sincronía, eh, ¿cómo se repara o a qué se refiere con reparación? Yo decía que el apego seguro tenía una flexibilidad de reparación que no tienen los apegos inseguros. ¿Qué significa eso? Que los cuidadores que tienen apego seguro tienen la capacidad de darse cuenta con más facilidad cuando se descoordinan y tienden a reparar. Es decir, al darse cuenta, son capaces de ir donde el bebé, donde el niño, donde la niña, donde el adolescente y decirle, disculpa, me equivoqué, no era lo que yo pensaba, disculpa, estaba ocupado y no te pude prestar atención. En el fondo, al reparar, lo que tú haces es que la persona injuriada por la descoordinación reaparezca de nuevo, sea tomada en cuenta de nuevo. Y por lo tanto no se queda en el estado negativo de pensar que tal vez yo, el bebé, el niño, la niña, el adolescente, es que hice algo mal y por eso no me pescaron, que es uno de los problemas que tienen los apegos inseguros, que tienden a culpabilizarse mucho, mucho, y la culpa siempre tiene que ver con haber creído de que uno le ha infringido una herida al otro. En cambio, en el apego seguro, la reparación, que es el poder darse cuenta, pedir disculpas y reconstituir al otro, es mucho más fácil. Las parejas adultas que tienen capacidad de reparar, es decir, de ir donde el otro y hacerle ver que era yo el que estaba equivocado, hacerle ver que yo no me di cuenta de algo, hacerle ver de que, perdona, no te tomé en cuenta cuando me estabas hablando, le permite a la otra pareja volver como a aparecer. Y eso es tremendamente sanador en las relaciones de pareja. Perfecto. Gracias, profesor. Vamos a ir a las últimas dos preguntitas. Por una parte, se pregunta aquí en el chat, para quienes deseen formarse en estas temáticas, ¿cómo pueden conectar con ustedes? Sí, bueno, en nuestra página Centro de Estudio de la Sexualidad Chile.cl, en las redes que tenemos en Instagram, en Facebook, están siempre todos los cursos. Hacemos todos los años diplomado en sexualidad, diplomado en sexualidad y apego y regulación del afecto. Formamos en distintas áreas, hacemos cursos, hacemos talleres, estamos siempre haciendo capacitaciones, así que pueden conectarse con esa red y ahí van a estar obteniendo siempre la información.
Ujú. Sí, yo les recomiendo seguir porque además el profesor siempre va subiendo reflexiones bien contingentes respecto a lo que va sucediendo y aparte hay diplomados también bien accesibles si ustedes quieren seguir formándose. Sí. Y también por acá la última pregunta dice si podría volver a mencionar las técnicas para trabajar problemas de trauma y veo que también surgió harto duda sobre MDR, creo que usted mencionó, si puede a lo mejor brevemente para dar un contexto. El MDR es una técnica que apareció en los años 70, que fue descubierta por una psicoterapeuta, Francis Shapiro, que observó que el movimiento de los ojos cuando se utiliza en la psicoterapia y que espontáneamente aparece en la fase del sueño REM o MOR, que es el momento más cortito del sueño donde uno puede darse cuenta como la persona mueve los ojos en paralelo en un momento, es el momento en que los dos hemisferios cerebrales se reconectan. Y por lo tanto, el dormir y el soñar en la noche tiene un efecto reparador enorme, no solo de nuestra vida diaria, sino que también de los traumas. Entonces, a partir de eso se creó una técnica que se llama EMDR, que en español sería desensibilización progresiva a través del movimiento de los ojos, en donde se busca una imagen que sea perturbadora, una imagen traumática, llamémosla así, de distinta variedad. Puede ser desde que me caí una vez, desde que me atropellaron o que participé en un accidente de tránsito o que recuerdo que una vez me pegaron un puñete o una palmada, lo que sea. Tú traes la imagen del terapeuta que trabaja con MDR a través de hacerte mover los ojos, te va guiando y esa imagen empieza a reconectarse con el hemisferio izquierdo. Porque el problema de la imagen traumática es que queda aislada en el hemisferio derecho, queda separada de todo el recorrido que hace cualquier tipo de información que ingresa a nuestro cerebro. Y al quedar aislada en el hemisferio derecho, entonces no entra al cárdex del hemisferio izquierdo, por decirlo así, a ser localizada temporalmente. Y por eso que la imagen aparece y reaparece y reaparece. Y cada vez que vemos una imagen similar, podemos volver a sentir las mismas sensaciones de cuando lo vivimos, porque no está ordenada en el cárdex temporal. En otras palabras, en el hipocampo, que es donde está la memoria. Entonces, a través de esta técnica se reconectan ambos cerebros. Ujú. Muchas gracias por la entrega de esa información. Bueno, también tengo más de 15 mensajes, profesor. Muchas gracias. Un honor escucharlo. Como siempre, un placer. Muchos agradecimientos. Hemos estado casi 2 horas escuchando al profesor Cristian. Sí. ¿Sí? Antes de irnos, mencionarles que pueden seguirnos también en las redes sociales, @sepsicovd en Instagram. El Centro Psicosocial es un centro comunitario que ofrece prestaciones 100% gratuitas a la comunidad, a propósito del profesor que recomendaba la psicoterapia para ir elaborando ciertos procesos de vida. El Centro Psicosocial lo hace de forma gratuita, entre otros ofrecimientos que hace la comunidad para ir aportando en salud mental para quienes deseen tomarlo. Así que les invitamos a seguir este Instagram y se van a poder enterar de toda la oferta que tenemos para la comunidad. También invitar a seguir las redes sociales del profesor Thomas, como él mencionó. Si nos siguen en Instagram, nosotros también vamos a postear los links para que ustedes puedan llegar a las redes sociales del SET. Y antes de irnos, pedirle un último favor a la comunidad, si es que pueden encender sus cámaras para que nos tomemos una fotito de recuerdo de este encuentro. Y yo les voy a avisar, voy a sacar un pantallazo. Les aviso, muchas gracias a quienes están encendiendo sus cámaras. Sabemos que están detrás ahí, que escucharon atentamente estas 2 horas. Harto poder femenino por aquí. Bueno, también Juan que nos acompaña. Siempre. Y a la cuenta de 3 voy a sacar un pantallazo. Les aviso a las 1, a las 2 y a las 3.
Muchas gracias, estimados y Muy bien. estimadas. El profesor nos autorizó a subir esto va a quedar grabado y lo vamos a subir, va a estar todo en las redes sociales. Le agradecemos al profesor también nuevamente Muchas por su gracias. generosidad de estar aquí democratizando el conocimiento e informando a la comunidad. Y nos vamos despidiendo, que estén muy bien. Nos volvemos a encontrar en un próximo evento Muchas temático. gracias. Chao. Gracias, Gracias. gracias. Que estén muy Muchas bien. Chao, gracias. Katia. Muchas gracias. Muy bueno. Chao, Qué bueno. gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, chao.